En el video anterior dejamos pendiente este ejercicio que representa dos fuerzas, una en color negro, una en color azul, y nos pedían encontrar la resultante de dicho sistema. Es lógico pensar que la resultante pues va a pasar por el medio de estas dos. Vamos a ver cuál es el valor de esta resultante, cuál es la magnitud y cuál es el ángulo de aplicación de la misma. Para ello recordemos que tenemos que descomponer tanto la fuerza en color negro como la fuerza en color azul. Vamos a iniciar con la fuerza en color negro y la tenemos aquí representada. Es una fuerza de 45 libras aplicada con un ángulo de 20 y tenemos que descomponerla en los dos ejes, tanto en X como en Y. ¿Cómo logramos esto? Multiplicando el valor o la magnitud de la fuerza, que en este caso es 45, por el coseno de el ángulo. Esto para el caso de las fuerzas en X. Y misma situación, pero ahora vamos a multiplicar la fuerza por el seno del ángulo. Esto ya lo vimos en el video anterior con mucho detalle, para obtener la componente en Y. Al sacar esta operación, multiplicar 45 por el seno de 20, llegamos a este valor, y al multiplicar 45 por el coseno de 20, llegamos a este valor. Ya tenemos la descomposición. Esta fuerza que estoy señalando es de 42.29, esta fuerza que estoy señalando es de 15.39. Muy bien, vamos ahora con la de azul, que es de 30 libras con un ángulo de aplicación de 110 grados, y aquí la tenemos. Para obtener entonces la componente en X, basta multiplicar la fuerza por el ángulo. Ojo, puedes utilizar este ángulo o también puedes utilizar este ángulo. El objetivo es que tú sepas que si la fuerza va a la izquierda va a resultar negativa. Si utilizas directamente el de 110, el resultado te lo da negativo desde el inicio. Pero si utilizas este ángulo que tenemos aquí, entonces vas a tener que hacer la interpretación que va hacia los negativos. En el caso de la Y no importa, porque como va hacia arriba, pues sabemos que hacia arriba los números van a ser positivos. Así que aquí no hay problema. Bueno, ya tenemos las dos componentes y vamos a recapitular. En X tenemos dos fuerzas, la de el vector que estaba en color negro y el vector que está en color azul, en este caso es negativo. Y en Y también tenemos dos fuerzas, la que está en color negro y la que está en color azul. ¿Qué tenemos que hacer? Una sumatoria. Sumamos esas fuerzas y obtenemos un resultado. Aquí es muy importante tener cuidado con el signo. De la misma forma, para el eje Y, sumamos esas fuerzas y obtenemos un resultado. ¿Qué hacemos con dichos resultados? Los sustituimos en la fórmula de la resultante, que dice que hay que elevarlos al cuadrado y sumarlos. Aquí, como se puede ilustrar, 32.03 se eleva al cuadrado, al igual que 45.58 se eleva al cuadrado, y estos cuadrados se suman, se le saca la raíz para llegar a esta resultante. ¿Qué hacemos entonces con la resultante? Bueno, vamos a encontrar el ángulo de aplicación de la misma. Para ello nos podemos valer tanto de esta fuerza como de esta fuerza, con la que yo quiera. Solamente me tengo que fijar con respecto a qué eje lo voy a sacar. Generalmente lo hacemos con respecto a X, pero puede ser con el otro. De hecho, vamos a ver aquí un tercer caso, porque puede ser incluso hasta por las tangentes. Entonces, vamos a ver qué es lo que representa. Aquí tenemos la inversa coseno de la sumatoria de fuerzas en X entre R. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas de X? 32.03. ¿Cuál es el valor de la resultante? 54.08. Si tú los divides, te da este valor, y con la inversa del coseno podemos encontrar el ángulo que está aquí marcado. Entonces lo podemos sustituir aquí, y así es una forma en la que podemos llegar al ángulo. Entonces, no es la única manera. Ya vimos que con el coseno del eje X o del eje Y podemos encontrar el ángulo, pero también hay otra manera en la que lo podemos encontrar, y esa es la siguiente. Con el valor de Y, que es 43.58, y con el valor de X, que es 32.03, si yo le saco la inversa de la tangente, con esto también puedo llegar al ángulo. Intenta hacer el ejercicio para que veas cómo también lo puedes lograr. A ver, esperen un poco.
me salí por la tangente, discúlpenme, me salí por la tangente, pero ya estuvo lo de la mosca, ya quedó ajusticiada. En este ejercicio lo que se nos solicita es sustituir el sistema de dos cables a un sistema de un solo cable. Observa cómo la armella que está aquí ilustrada tiene dos fuerzas, tanto la azul como la que está en color negro. Y lo que nos están solicitando es encontrar una resultante para poder quitar estos dos cables y dejar solamente uno. Bueno, aquí lo primero que tenemos que observar es los ángulos. Como te darás cuenta, están referidos hacia el eje de las Y. Y hasta ahorita nosotros solo hemos estado trabajando con ángulos referidos hacia el eje X. Entonces es muy importante que observes cómo están configurados los ángulos para que tú puedas diseñar cómo los vas a calcular. Observemos lo siguiente. Con la fuerza que está representada en azul, que estoy señalando en este momento, el ángulo, como ya lo hemos visto, el verdadero ángulo sería 250. O bien, también lo puedes sacar con 70 respecto al eje, pero es muy importante que tengas presente que cuando tú descompongas esta fuerza vas a encontrar una componente que va hacia la izquierda, es decir, negativa, y otra componente que va hacia abajo, es decir, también negativa. Eso significa que cuando tú operes esto y descompongas la fuerza, este resultado de aquí va a ser negativo y este resultado de aquí también va a ser negativo. Hay que tenerlo presente. Con la fuerza que está en color negro, la de 125 newtons, pasa exactamente lo mismo. El verdadero ángulo es 305. Pero tú lo puedes manejar también como 55, aquí como está ilustrado. Entonces, esta fuerza muy particularmente va a tener una componente vertical negativa y una componente horizontal positiva. Una vez aclarado esto, vamos a hacer la descomposición de la fuerza directamente. La que está en azul, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo para encontrar esta componente. Aquí está anotado. La fuerza por el coseno del ángulo nos da 25,65. Y ahora, para obtener la componente en Y es la fuerza de 75 newtons por el seno del ángulo. Y aquí está el valor, pero recuerda lo que acabamos de comentar. Como va hacia abajo, debe de ser forzosamente negativo. Ahora, la fuerza en color negro, misma dinámica. A la fuerza la multiplicamos por el coseno del ángulo y encontramos su equivalencia. En este caso, como va hacia los positivos, se queda positiva. Y en el caso de las Y, como la fuerza multiplicada por el ángulo queda en 102, pero va hacia abajo, recuerda que tenemos que ponerla como negativa. Una vez hecha la aclaración, vamos a ver los resultados de ambas. Tanto las que están en azul como las que están en negro ya las tenemos aquí anotadas, ya con sus respectivos signos. Entonces, para hacer la sumatoria de fuerzas en X, aquí una aclaración muy importante es que siempre ponemos que es 0 porque se debe conservar el equilibrio. ¿Qué significa esta expresión de que las sumas de fuerzas en X son igual a 0? Para entenderlo, quiero que pienses en una mesa. Y ahora, ¿esa mesa en la que estás pensando se está moviendo en este momento? La respuesta es que no. Y no se está moviendo porque hay un equilibrio, es decir, todas las fuerzas que están en ella, aunque haya un objeto arriba de la mesa, eso no la está moviendo. Entonces, no importa cómo se encuentra en equilibrio, a eso hace alusión. No significa que esto me tenga que dar 0, porque como te darás cuenta, de hecho no lo da, no queda de esa manera. Entonces es una ortografía que debemos de manejar en el terreno de los vectores. Bien, ya que lo acabamos de comentar, la suma de fuerzas es menos 25, como ya lo vimos en la descomposición anterior. Aquí me faltó ponerle su signo. Es menos 25 más 71.7, que está aquí, 71.7. Y las dos verticales, tanto esta de menos 70 que va hacia abajo, como esta de menos 102 que también va hacia abajo, las tenemos anotadas acá.
Menos 70 menos 102 nos da menos 172.88 ya con sus decimales. ¿Qué hacemos entonces con las fuerzas que acabamos de encontrar? Tanto la de X como la de Y, las metemos en la fórmula, las elevamos al cuadrado y a esa suma de los cuadrados le sacamos la raíz y llegamos a la resultante. Aquí vamos a encontrarnos con una situación muy interesante. ¿Cuál es esa situación? Bueno, vamos a encontrar el ángulo de aplicación. Voy a regresarme a la figura. Aquí está la figura. Por lógica, ¿hacia dónde debe de ir la resultante? Pues no sé, algo así debe de quedar la resultante. Porque las dos fuerzas van hacia abajo, pues ni modo que la resultante quede en otra dirección. Es obvio pensar que va a ir hacia abajo y que va a quedar entre esas dos fuerzas. Pero quiero que ubiquemos la inversa del coseno. Como lo hemos estado calculando, nosotros ponemos el valor de la suma de fuerzas en X entre la resultante. Y el valor es 0.2574. Y aquí va a haber una pequeña divergencia porque ya necesitamos aplicar nosotros el criterio. ¿Por qué el criterio? Mira, para darme a entender lo voy a tratar de hacer de la siguiente manera. ¿Dónde está ese punto 0.25? Por ejemplo, aquí en la imagen ves que es punto 1 y aquí es punto 0.2, aquí es punto 3. Entonces el punto 25 debe de quedar como por aquí. Si tú lo pones en la calculadora, te va a dar, como lo viste aquí ilustrado, te va a dar un ángulo de 75 grados. Pero observa esto. ¿Cómo sabe la calculadora si tu vector está aquí o está aquí? Como te darás cuenta, no lo puedes saber. La calculadora solamente tú le estás alimentando este valor y ella puede interpretar que es un vector que va hacia acá o que es un vector que va hacia acá. No lo sabe. Entonces aquí entra el factor humano. Tú sí puedes determinar en qué punto se encuentra debido a que el dibujito con el que te estás basando te va a dar la clave o la pauta de hacia dónde se dirige el vector. Entonces, como lo estamos sacando con respecto al eje X, es obvio que los 75 grados van a ser los que estoy señalando en este momento porque está referido hacia el eje X. Entonces, ten este valor presente para que no te confundas. Espero que con la explicación de los cuadrantes o de dónde se ubica el coseno, que es este valor, espero que con esto haya quedado claro. La calculadora no puede saber si este punto 25 está acá o está acá, pero tú sí lo puedes saber a través del comentario que te acabo de hacer. Muy bien, entonces, solo para aclarar, recuerda que el resultado del cociente nos dio 0.2574, que está con respecto al eje X. Aquí está marcado, aquí está la resultante y aquí está el ángulo. Pero hay que tener mucho cuidado con los signos porque si te hubiera quedado menos 0.2574, entonces observa cómo el ángulo te habría dado de 105. Esto puedes comprobarlo en tu calculadora como referencia para evitar alguna confusión. Existe otra forma de encontrar la resultante o incluso alguna de las fuerzas que operan en un sistema como el que estamos aquí anotando. De hecho, espero que notes que este sistema es el mismo que teníamos anteriormente, es exactamente el mismo. Pero ahora lo que vamos a aprender a hacer es a utilizar algo que se llama método del paralelogramo. Este método es muy importante y te va a exigir que sepas diseñar un triángulo a partir de estas líneas. ¿Cómo vamos a diseñar un triángulo a partir de estas líneas? Bueno, el paso número 1 para utilizar el método del paralelogramo es armar un triángulo. Aquí tenemos la armella y la armella está sujeta con estas dos fuerzas que da como resultante la que está en color rojo. Pero para el ejercicio nos van a dar el valor de la resultante y tenemos que encontrar el ángulo, o bien nos dan el ángulo y vamos a encontrar la resultante. Es decir, nos van a dar un valor a encontrar. Entonces vamos a limpiar la imagen y nos encontramos con estos tres vectores. Yo con estos tres vectores tengo que armar un triángulo
y lo puedo armar de la forma en la que yo quiera. Lo único que tengo que respetar pues son los ángulos de los vectores, porque todos tienen una referencia. Por ejemplo, este tiene una referencia hacia este eje, este tiene hacia este eje una referencia, este también. Eso es lo único que tengo que respetar. Pero vamos a ver cómo podemos armar un triángulo. Voy a utilizar este modelito para poderlo hacer. Si yo desplazo este vector hacia acá abajo, ya armé un triángulo. Aquí no prestes atención en que se están empalmando en este vértice. Simple y sencillamente observa que puedes armar un triángulo. Y de otra manera también puedes desplazar este vector hacia acá y ya armaste también un triángulo. Vamos a empezar con este armado para que veas que se puede solucionar. Si tú decides que quieres hacer este tipo de triángulo como lo estoy ahorita ilustrando, pues no hay ningún problema. También el resultado no va a variar. Entonces ya depende de ti de cómo quieras armar el triángulo. Por lo pronto, para esta figura nosotros vamos a partir de esta lógica. Vamos a tener las fuerzas distribuidas de esta manera y vamos a ver cómo se calculan los ángulos para poderlos operar. Aquí te voy a pedir que las anotes en una hoja y las tengas como referencia, o en su defecto que hagas un screen y lo tengas como referencia, porque es muy importante que observes cómo se arma el triángulo a partir de estas fuerzas, sobre todo porque el manejo de ángulos va a ser desconcertante en muchos sentidos. Entonces aquí vamos a aplicar toda nuestra capacidad para poder diseñar un triángulo a partir de estos vectores que están aquí ilustrados. Bien, vamos entonces a iniciar. Voy a tratar de estar haciendo referencia de manera continua de las fuerzas que tenemos aquí aplicadas. En el ejercicio vamos a suponer que me están dando el ángulo de aplicación de la resultante. Está en rojo, ubícalo en rojo. Y tiene la referencia tanto al eje X como al eje Y. Entonces, si me están dando el ángulo de aplicación y solo me piden encontrar el valor de la resultante, ¿cómo lo podemos hacer con este método? Bien, de la siguiente manera. Voy a estar interrumpiendo la imagen continuamente para hacer la referencia. Ya observaste que el ángulo de 15 grados está aquí marcado en el dibujo, en el diagrama, o bien 75, el que sea. Tú con esos dos puedes diseñar o saber cuál es el ángulo de el vector que está en color rojo. Luego, el que está en color negro, ya notaste que es de 55 con respecto al eje X, aquí está anotado. Por lo tanto, el ángulo que tenemos ahí, y lo voy a poner en un color, este color va a ser muy importante que no lo pierdas de vista. El ángulo que tenemos aquí es, si esto es un ángulo recto, es decir, son 90 grados, a 90 le quitamos 55 y le quitamos 15, ¿y de cuánto nos queda? De 20. Mucho cuidado con el color, porque va a ser importante en lo que viene a continuación. Ya tenemos un ángulo de este triángulo, ya conocemos uno. Ahora, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? Vamos a averiguarlo. Vamos a la siguiente imagen. Voy a retomar otra vez el diagrama que teníamos al inicio, y en este diagrama vamos ahora a sacar las siguientes conclusiones. Observa otra vez todos los ángulos y mira lo que va a suceder. El ángulo que está en color negro, el de 55, su inverso, el que estoy señalando aquí o tratando de señalar, va a aparecer a continuación. ¿Ya lo viste? Ahora, el ángulo que está en color azul, de 70 grados, ya lo estoy refiriendo aquí también. Quizá este es el ángulo más difícil de saber, pero observa el dibujo para que veas cómo son los ángulos que corresponden. Entonces, ¿de cuánto es el ángulo en total? Todo esto, pues de la suma de esos dos ángulos. ¿De cuánto es? Entonces es de 125 grados. Pues prácticamente listo. Ojo con el color, es muy importante. Voy a replicar tanto este ángulo de 20 grados como este ángulo de 125 en una sola imagen. Ya los encontramos, entonces quedamos que este de aquí es de 125 grados. Lo estoy poniendo en rojo por una razón. El otro quedamos que es de 20 grados y también lo estoy poniendo en azul por una razón.
¿De cuánto es el ángulo que falta? Pues es muy sencillo. Cualquier triángulo en su interior tiene 180 grados. Entonces a 180 basta restarle 125 y 20 grados para que lleguemos a la conclusión de que este ángulo es de 35 grados. Ya tenemos entonces todos los ángulos de este triángulo y conocemos dos fuerzas. Para conocer la resultante tenemos que aplicar algo conocido como ley de senos. ¿Qué nos dice la ley de senos? Aquí está. Es muy importante que sepan manejar la ley de senos. Tú vas a ver que dice 3 letras. Existen 3 letras, pero no significa que las tengas que utilizar simultáneamente. Tú puedes elegir utilizar este con este término, o este con este término, o este con este término. Es decir, vas a utilizar solamente dos términos de manera simultánea. Y aquí es lo importante que te mencionaba con respecto al ángulo. Observa el valor de A. Este es el valor de este lado. ¿Dónde está el ángulo al que hace referencia? Al lado contrario de ese valor. Por eso yo los quise ilustrar con un color para que no te vayas a perder. ¿Cuál es el ángulo contrario a esta magnitud de 75? Pues el de 20. ¿Cuál es el ángulo contrario a esta magnitud de 125? Pues el de 35. ¿Cuál es el ángulo contrario a esta magnitud de que es la resultante o la R? 125. Entonces, vamos a utilizar ley de senos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Yo puedo tomar este valor o este valor, el que yo quiera. En este ejercicio voy a utilizar los dos solamente para que veas que en ambos casos el resultado no se modifica. Vamos a utilizar entonces ley de senos. ¿Qué nos dice la ley de senos? Que el valor de esa magnitud entre el seno de su ángulo, el valor de la magnitud entre el seno de su ángulo, va a ser igual a, como queremos encontrar la resultante, pues utilizamos la R. Entonces, a la resultante entre el seno de este ángulo. Aquí está anotado. Listo. Lo único que tenemos que hacer ahora, pues es un despeje básico. Aquí 125 entre el seno de 35 sí lo puedo sacar, está aquí anotado. Y el seno de 125 es este valor de 0.81. Este valor de 0.81 al estar dividiendo lo paso del otro lado del igual multiplicando. Entonces tenemos 217.93 por este valor y así encontramos la resultante que es de 178.6. Verifícalo, este ejercicio ya lo tenemos resuelto, pero ahora lo estamos resolviendo por otro sistema que es el método del paralelogramo. Exacto, muy bien contestado. Ahora utilizamos la fuerza que está en color negro. Vamos a comprobarlo con la fuerza que está en color azul para que veas que el resultado es el mismo o casi el mismo, pero vamos a hacer la aclaración del por qué. Mira, aquí tenemos el ángulo y las fuerzas que están en azul. Entonces hago la referencia. 75 su ángulo es 20. Aquí está anotado. 75 sobre el seno del ángulo. Y la resultante que ya la teníamos sobre el seno de su ángulo, que es 125. Hacemos de nueva cuenta la misma dinámica. 75 lo divido entre el seno de 20, me da 219. Conocemos el seno de este, que es 0.8192. Lo pasamos multiplicando y llegamos al valor de la resultante. Como verás, la resultante tiene una pequeña variación. Aquí da 179 y aquí da 178.6. Esa pequeña variación obedece a que cuando nosotros estamos sustituyendo de manera regular todas las funciones trigonométricas, no utilizamos todos los decimales. Mientras más decimales utilicemos, mayor precisión vamos a tener y los resultados van a ser más semejantes. Entonces no te preocupes por estas pequeñas variaciones. En el mundo de la ingeniería depende del tipo de técnica que se esté empleando. En la electrónica a veces es necesario aproximar hasta 10 milésima, en la construcción es necesario aproximar a veces hasta 10 milésima, pero a veces con la décima o la centésima es suficiente. Entonces eso se aclara ya bajo el proceso que se esté desarrollando en el mundo de la ingeniería. Entonces pues aquí está el método del paralelogramo y te voy a dejar este ejercicio para que tú lo trates de hacer.
ahí en casita, dice un carrito se mueve a lo largo de una viga. La viga es esta que está en color azul. Si la resultante es vertical con una magnitud de 2500 newtons, ¿cuál es el valor de P? Vamos a ver qué tal te va. Entonces, espero que se entienda el dibujito. Es una especie de riel. Estos son unos valeros. Esto se desliza y tiene la aplicación de estas dos fuerzas. Esta de 1600 y esta que no conocemos. Ya aclaró el ejercicio que la resultante es vertical, es decir, aquí está la resultante y que vale 2500 newtons. ¿Cuál será el valor de esta P? Trata de hacerlo y lo averiguamos en nuestro próximo video. Hasta pronto.